Bienvenidos a todos. Arrancamos desde este ciclo de seminarios del Grupo de Probabilidad Estadística, con la defensa de tesis de Brian. En particular quiero saludar a la familia de Brian, amigos que nos acompañan hoy. La tesis se titula Transporte óptimo y adaptación de dominio, y el jurado que la va a evaluar está compuesto por José León, Pablo Musset y Bali Gattaz desde Marsella, a quien saludamos también a la distancia. Así que, bueno, si mando de nuevo. Un segundo, Brian. No puedo hacer que baje eso. Perdón, me olvidé decir una cosa. La estructura de la exposición va a ser 40-45 minutos de exposición y después preguntas del tribunal y de los presentes. Un segundo, Brian. Ahí, abajo. Control flotantes. Ahí. Ahora sí. Bienvenidos todos. Les contar un poco lo que estamos trabajando con Matías. Tenemos 6 meses ahí. Tenemos 6 meses. Empiezo, cualquier cosa me para. Trabajamos mucho de la parte matemática del transporte óptimo. Es una parte de probabilidad que voy a contar cuáles son los ingredientes. Y después estuvimos estudiando cómo aplicar eso a la función de dominio. Si vienen más del lado industrial, lo que intenta resolver se trata de cuando tenemos un modelo de cierto dato que tiene cierta probabilidad y lo queremos usar en otro, hay problemas. Lo que intenta resolver la función de dominio es cómo aplicar técnicas para resolver. Es enorme la función de dominio, en particular nos concentramos en una partecita que usa transporte. Empiezo por lo de transporte óptimo. Es bastante antigua, quizás en los inicios de la teoría. Nació con Monge en el año 1781. Monge estaba ayudando a Napoleón con temas militares. ¿Se escucha ahí? Hay que preguntarle si Badí escucha. ¿Se escucha por ahí? Sí. Sí, se escucha. Sí, muy bien. Bueno, eso, nació hace casi 300 años. No tapo, ¿eh? No. Y lo que estaba pensando Monge era un problema militar, en cierto sentido, tenían ciertas estructuras que casi tenían un montón de tierra y querían construir una estructura, un castillo, seguramente ya en la época de Monge sería un castillo, pero para hacer ideas, y querían encontrar la manera óptima de trasladar esa tierra. En su momento, la manera óptima, como lo medía, era una función de costo, pero la distancia. O sea, quería recorrer la menor distancia posible para llegar a la Tierra a la formita de castillo. Entonces, ¿cómo es la formalización matemática de eso? Tanto el montón de tierra inicial como el castillo o la estructura final lo modelamos con medida de probabilidad. El costo va a ser una función continua o negativa. Puede ser, en el caso de Monge, la distancia, puede ser un costo hacia el tiempo, por ejemplo. Entonces uno quiere minimizar el tiempo de llegar y hay capaz distinto de la configuración que consigue, que se usa la distancia. Pero lo que importa es que sea continua y negativa, en el caso discreto que sea negativa. Y el transporte va a ser un mapa T medible, que va desde el espacio de salida al espacio de llegada, con la característica de ser un put forward entre las medidas. Así que la definición de put forward es esta. Básicamente tenemos una medida en X. Tenemos un mapa que va de T de X ahí y construimos una medida en Y. ¿Y por qué es esa la restricción? Porque eso en cierta medida nos restringe a que toda la masa que estaba en el montón de salida se termine usando en el montón de llegada. Esa es la restricción que dice, bueno, no te sobra ni te falta nada, sino que todo el montón de tierra que tenías lo usaste para... Entonces el problema de Monge es encontrar el mapa que sea un push forward que minimiza el costo. El costo total va a ser el integral del costo en todo el montón de tierra esa. Esto, si bien es fácil de entenderlo, ahora vamos a ver unos ejemplos, tiene la dificultad de que
el puntero acá, pero que esta restricción es bastante fuerte. De hecho, no es simétrica, por ejemplo, no tiene por qué existir para ambos lados. Y es bastante fuerte que hay veces que no existe, como vamos a ver más adelante. O sea, no existe una solución por esa restricción. Un ejemplo bien básico para empezar. En rojo tenemos las masas de salidas y en azul las de llegadas, a la función de costo de la distancia, que ya nada más en R. De cómo es el transporte óptimo, cuál es el mapa que reduce mover la distancia sin llegar del azul a rojo, es la filita de Sané. Los que están más cerca van al 3, como tienen el tamaño, digamos, es la densidad, así que 2/3 del azul, 1/3, etc. ¿No? Y este es el problema clásico que no tiene solución en Moch, que es al revés, lo que llamamos un split de masa. Eso básicamente porque lo que necesitamos es un mapa T que vaya de X a Y, más allá de que sea un push forward o no, pero tiene que ser un mapa. Entonces, si el cardinal del conjunto de llegada es más grande que el de salida, bueno, no existe un mapa. No existe ningún mapa que pueda hacer eso. Eso hace que sea simétrico el problema, porque si fuese al revés, sí. Si fuese al revés, yo puedo mandar las dos azules al rojo. Pero no puedo partir el rojo y mandar los dos azules. Entonces son propiedades que son deseables a veces de que sea simétrico, el problema que le importa como rapidez. Y que siempre te da solución, ¿no? Como tiene un problema, intenta ver condiciones para que tenga solución. Después si son únicas o no, pero en principio que tenga solución. Y eso fue lo que motivó a Kantorovich unos 200 años después. Kantorovich es un matemático ruso, economista también. Y en el 42 tiene la fecha, ¿no? Bueno, para atrás. 71, 1781, Monch. 1942, Kantorovich, antes después. También estaban en una situación bélica, Segunda Guerra Mundial, en Rusia. O sea, también venía por ahí la idea de cómo la ciencia de la guerra. más o menos. No era mover tierra, que es más moderno, pero la idea era la misma, era que ya mover mercadería o municiones o lo que fuese de un lugar a otro minimizando el costo. El costo podía ser el costo de traslado o la distancia, quería llegar rápido al frente de batalla o lo que fuese. Por sus trabajos, aparte de esta área, recibió el premio Nobel en 75 de Economía. Fue uno de los, creo que sí, fue uno de los padres de la programación lineal aplicada a esto. También el premio Nobel no solo por el transporte de óptimo, también sino por desarrollar la teoría de programación lineal y cómo aplicarlo para resolver problemas. Entonces, ¿qué cambia con Moch? Kantorovich ahora en vez de buscar un mapa de X y Y que son muy forward, lo que hace es, si tenés dos medidas, lo pone en el espacio producto y busca una medida en el espacio producto cuyas marginales te dan tiempo. Eso que parece fácil, o sea, como era evidente, ¿por qué no lo hiciste hace 200 años? Aparte de que no tienes grabaciones, pero digo, ese detalle cambia todo. Y por ejemplo, siempre existe solución y hay un montón más de herramientas para atacar que con otro colegio. Notación nada más, vamos a llamarle pi de mu nu a las medidas que tienen marginales. Punto de medidas productos que tienen esas marginales. Entonces, arriba el problema de Moch que vimos hoy y abajo el de Kantorovich. La diferencia es básicamente esa. Antes buscabas un mapa T, que ya vimos que en el split, por ejemplo, no existía. Menos un óptimo, que no existía ninguno. Y en Kantorovich buscas una medida en el espacio producto cuyas marginales sean muy. O sea, vos fijás muy y buscas una medida en el espacio producto que son marginales. En particular, la medida de mu por mu siempre te sirve. O sea, esto nunca es vacío, digamos, de conjunto. De por sí, una solución siempre tenés. Capaz no es óptima, pero mu por mu es una solución. Entonces, eso ya es una gran diferencia con tendría. Y de hecho, eso soluciona el problema del split de masa. Teníamos dicho que no existe un mapa T, pero sí existe una medida. Básicamente, si miramos, si pueden pensarlo así. Ahí, fibra. Sí, tenemos una medida así, que tenga un medio en medio. No sé si se ve allá. Entonces, si miramos para abajo, digamos, proyectamos en X, vemos una sola posición que tiene masa 1, que sería el punto rojo. Pero si miramos horizontalmente, vemos dos que tienen masa 1 que sería el azul. Los marginales consiguen eso, y es el ejemplo del split masa. Esta es la medida mu por mu básicamente. En este caso es la medida que un ejemplo muy sencillo, pero vos marcáis
simplemente por poner el problema en otro lugar, ya tenemos solución siempre. Después hay un tema con la unicidad, que ninguno de los dos problemas tiene unicidad hacia grandes rasgos. Vamos a ver porque hay un teorema que sí, pero en general no. Un ejemplo bien sencillo es este. Tenemos un cuadrado que tenemos una medida en dos vértices opuestos y la otra en nosotros dos. Entonces, como es un cuadrado, las distancias son todas iguales. Entonces, tenemos un transporte que es moverse en líneas horizontales. De acá para acá y allá para allá. Esta es una posibilidad, pero la otra es moverse en líneas verticales. Como acá estamos usando como función de costo la distancia y las distancias son iguales, los dos tienen el mismo costo, entonces no hay unicidad. Existe una solución, existen dos en realidad. Las dos son óptimas, pero no hay unicidad. Eso tanto en Kantorovich, uno de dos resuelve el problema. Tampoco para comparar eso, nada más, lo que venimos hablando. Moench busca una función, Kantorovich busca una medida. En Moench no siempre tenés existencia, en Kantorovich sí, en ninguno de los dos tenés unicidad. Si hay, ahora vamos a ver un teorema más moderno, que bajo ciertas condiciones sí hay unicidad, pero en general no hay problema. Este es el teorema bastante más moderno del 91, casi 50 años después de Kantorovich. Lo que prueba es que en el caso donde los espacios ambientes que estás trabajando son Rn, y la función de costo de la distancia euclídea al cuadrado, y además, esto es un tecnicismo ahí para poder probarlo, que mu o nu, aunque alguna de las dos se alcanza, sea absolutamente continuo respecto a la medida de nivel, lo que prueba es que existe un único transporte óptimo, un único transporte de Moch, que es T, y además está relacionado con una función, o sea, se puede encontrar, pero por lo general es, si querés aplicar el teorema de Reynolds, lo que tratás de hacer es encontrar un transporte y verificar si es el gradiente de una función convexa. Si ella está remontada. Te permite, tenés un candidato y te permite ver si eso. Porque es único. O sea, existe una única función convexa que hace que ese mapa P sea la única solución al problema. Y aparte, la solución de Kantorovich también es única y se desprende de la solución de Moch. Esto es como hacer una media producto donde un lado pone la identidad y el otro lado puede ser mapa. O sea, que está todo relacionado. Digamos, los dos problemas tienen solución, son únicos y es la misma. Bien, algo que vamos a usar más adelante en los experimentos, que acá le pusimos geometría, transporte óptimo, que es que si tenemos dos conjuntos discretos en el plano, con misma cantidad, bueno, una cantidad de puntos no necesariamente, pero tenemos dos conjuntos discretos en el plano, y usamos la distancia euclídea, no al cuadrado, sino simplemente la distancia euclídea como función del costo, entonces los segmentos que unen, digamos, si yo me paro en un punto, miro su transportado y lo uno con un segmento, si hago eso con todos los puntos, esos segmentos me lo pueden explicar. El costo euclídeo no me permite hacer eso. Y eso es un poco lo que muestra acá. Acá agarramos un conjunto y lo rotamos. Este es costo euclídeo, no se cruza. Esto es costo euclídeo al cuadrado, sí se cruza. Y esto es costo de distancia Manhattan, también se cruza. Pero no tiene por qué, nosotros vamos a aplicar una rotación, pero no tiene por qué ser una rotación. Son dos conjuntos totalmente distintos, pero si usan la distancia euclídea, los segmentos no se pueden usar. Eso es importante ver que se nos ve. Otra cosa muy interesante es que se puede definir la distancia de Wasserstein a partir de la ecuación de Kantorovich. Es bastante usada esto en muchos contextos. En particular se usó hace algunos años con los modelos generativos de Gantt. Es una manera de medir similitudes o diferencias entre dos densidades discretas o continuas, no importa. Esto funciona siempre. Y es muy parecido. Cambiamos de, antes era C, el costo C, ahora es D porque es un espacio métrico. Y una constante de P mayor que 1 es simplemente D a la P y 1 sobre P. Pero después es el problema de Kantorovich, querés minimizar el otro. Lo interesante de esto es ver también que esta integral es la esperanza sobre los cúplicos, las medidas productos que se distribuyen como gamma. Gamma tiene que ser tal que las marginales sean muy nu, de la distancia a la P. O sea, básicamente lo que está buscando es minimizar el costo promedio. Esa es la intervención probabilística que tiene un poco es, tenés muchas maneras de transportarlas que querés quedar con el que minimiza el costo promedio. O sea que localmente puede ser que tengas otros segmentos que sean más cortitos, pero eso va a obligar que tengas otros que sean más largos y no te minimice el costo promedio. Un ejemplo nomás para ver un poco esto de la distancia de Wasserstein. Si tenemos dos muy luz uniformes, una en 0,1 y otra en 1,2,
lo que se puede probar, de hecho la tesis está, que en el caso en R, la distancia de base está y coincide con el área comprendida de las funciones cumulativas. Y en este caso es muy sencillo porque queda de base 1 y altura 1, si la distancia es 1. Pero lo interesante de esto es que si piensan estas medidas, es como que una es una trasladada de una unidad de la otra. La distancia de base justamente me está captando eso de que son iguales los trasladados. Pasa lo mismo si tienen gaussianas. Si tienen una gaussiana y la trasladan cuando cambian la varianza, solo la trasladan, la distancia de base le da justamente la diferencia entre las medidas. Y como que captura bastante bien esa geometría de no son tan distintas, sino que una trasladada de la otra. Para comparar nomás esto con otra cosa que se usa bastante es la divergencia de curva Leiber. Lo veis ahí por si no se acordaban o la conocían. Que lo que sucede acá es como tienen soportes disjuntos, siempre que tengan soportes disjuntos da infinito de divergencia. Y de hecho con los uniformes, vos te movés epsilon y ya tenés soporte disjunto. Tenés los uniformes y te moviste epsilon, ya tenés infinito. Y con la base no, como que puedes captar movimientos chiquitos o grandes. Aparte que la base es una distancia, o sea, cumple toda la distancia, la divergencia no, porque no existe. No es que sea siempre mejor, hay contextos donde la divergencia es mejor. O sea, como todas estas cosas, depende de dónde la use, cuál es mejor usar. Tiene propiedades interesantes la distancia de base. Y esto contar un poco qué es lo que pasa con cada una. Si se fijan en la formulita de la divergencia, aparece un cociente entre las medidas. Un cociente siempre lo que está queriendo es diferencias verticales. Que tan alto, o sea, si el cociente es mayor a 1, está diciendo que mu es más grande que nu. Entonces, se puede interpretar que la distancia, perdón, sí, que la divergencia de curva Leiber lo que mide son diferencias verticales, y por eso cuando tiene soporte disjunto, se está infinito. No hay manera de llegar porque no tenés infinito. Pero la distancia de base mide diferencias horizontales. Es lo que decíamos, trasladamos una unidad a la uniforme y nos dio un. Porque están viendo en lugares distintos. Bueno, algo bastante moderno digo porque empezó más o menos en el 2000 y algo, de lo que se puso de moda, si lo sentía Machine Learning, empezar a trabajar con estos problemas regularizados. Es Kantorovich, que habíamos visto hasta ahora, pero se agrega un término de regularización que se usa la divergencia de curva Leiber para la regularización, porque tiene un beneficio muy grande que es que hay un algoritmo muy eficiente, la desarrolló la tesis, lo vamos a conversar si quieren, que permite resolver este problema, y es eficiente en el sentido que solo implica multiplicaciones de matrices y vectores. O sea, no es un problema de optimización, sino que vos partís de un vector, una matriz fija, y empezás a iterar, y eso converge a la solución. Hace que sea muy eficiente, y ese algoritmo funciona cuando la regularización es la divergencia de curva. Con esto otra regularización, que no tiene por qué funcionar, es el algoritmo. Ese otro es el que más se usa. Voy a pasar a la otra parte, si quieren preguntar algo de transporte óptimo. Al final, Al final, te sigue escuchando porque me alejé, te puse a conversar. Empiezo un poco con la definición de la adaptación de dominio. Adaptación de dominio, lo primero que definir que es un dominio. Es adaptar dominio que es un dominio. Es un dominio, va a ser un par P de X, donde X es un espacio de características y P de X es una distribución de probabilidad. Con el X no curvo, digamos, una muestra. Para tener en mente, pueden pensar que el X puro, el map X, es fotos de perro, gato y caballo. Y este X es una muestra, o sea, X1 es una foto de un perro, X2 puede ser otra foto de otro perro. Es como que tenés tres opciones y después el X es una muestra de él. Y P de X lo pueden pensar como un histograma sobre esa muestra, cuánto tenés de cada cantidad. Otra cosa que necesitamos definir es una tarea sobre el dominio. Entonces una tarea, otra vez es un par, pero ahí es I f de I, f de X, que básicamente I están las etiquetas. Estamos pensando en este caso en un problema de clasificación, pero podría ser regresión, o sea, ahí sería la recta. Y f es la función que se quiere estimar, ya sea con Bayesian clásico o lo que quieran, pero es la función predictiva o regresiva que uno quiere estimar. Entonces la hipótesis de la adaptación de dominio es que tenemos dos dominios que son distintos, pero la tarea es la misma. Eso es importante entenderlo, que es una diferencia bastante grande con el transfer learning. La tarea tiene que ser la misma en ambos casos, luego que cambia es el dominio de los casos.
Por eso hablaba un poco de esto de la tarea. Entrenás un modelo de ciertos datos, una tarea determinada, la tarea no cambia, pero por alguna razón los datos cambiaron. Las condiciones de adquirir los datos cambiaron, el modelo original puede no aplicar también como antes, entonces esto busca cómo resolver eso. Entrenaste con muchos datos, la tarea es la misma, pero se te movieron los datos en cierto sentido, entonces cómo solucionas ese mundo. Y eso, lo que la hipótesis también es que la diferencia de estos dominios pasa más que nada en el P. Si quieren pensar que son histogramas, es antes había muchas fotos de perro y ahora hay muchas fotos de gato. Por ahí entrenaste una densidad que va a tener. Lo importante es que la tarea es la misma, solo cambian los dominios. Hay tres tipos de adaptación de dominio. Está la adaptación de dominio supervisada, donde todos los datos del conjunto target tienen etiquetas. Las semi-supervisadas, que algunos tienen etiquetas y otros no. O sea, tenemos muchos datos target, pero algunos tienen etiquetas y otros no. Y la no supervisada, donde ninguno del conjunto target tiene etiquetas. Que suele ser el más usual. Uno entrena con etiquetas en el train, digamos, pero cuando va a hacer deployment de eso, a veces no puede escribir etiquetas. La más usual es esta, que es donde vamos a ver un ejemplo con transporte óptimo, y después vamos a ver otra de la supervisada. ¿Cómo es la receta entonces para aplicar transporte óptimo y resolver esto? Tenemos nuestros dominios, imaginen que este es el dominio train y este es el dominio test. Tenemos etiquetas solo acá. Entrenamos un clasificador, clasifica bien, pero como los datos se movieron, acá arriba no clasifica bien. O sea, no logra separar bien las clases. Entonces la idea es, bueno, aplicar transporte óptimo de acá para acá, manteniendo las clases. Como transportamos, sabemos cuál es la imagen de cada uno y como sabemos la clase original, transportado tiene la misma clase. Entonces, teníamos una foto de un perro, la transportamos, la imagen también es una foto de un perro. Esa es un poco la idea. Entonces podemos moverlos, transportarlos y volver a entrenar. Y lo que uno espera es que quede mejor el sector. Ahí donde, en el paso del medio donde entra el transporte. Es importante eso, este es no supervisado. Estás suponiendo que no tenés ni una etiqueta en el target. Solo tenés etiquetas disponibles en el target. En el caso 1 veo que decía estimar los datos. Bueno, acá lo que se hace es simplemente, teóricamente, digamos, se pone una delta sobre cada dato y precio uniforme. O sea, no se le da más importancia a un dato que a otro. Bueno, todos los datos tienen importancia. Tengo mis dos medidas discretas y encuentro el transporte entre las dos medidas discretas. Antes de pasar al experimento, algunas dudas las tenemos. Empiezo con un ejemplo clásico de esto. Tenemos dos conjuntos bastante conocidos de dígitos, que son el MIS y el USPS, que ya uno mirando ve bastante diferencia entre uno y otro. O sea, por ejemplo, esto es una muestra reducida, ¿no? Pero los unos acá suelen ser más gruesitos y más inclinados, y acá no. Cosas del estilo que uno puede ver. Entonces lo que vamos a hacer es entrenar un modelo de clasificación acá, en particular un support machine, acá arriba. Vamos a suponer que no hay etiquetas acá, solo están los datos, y vamos a mostrar que si entrenamos en MIS y aplicamos acá, da un resultado inferior al esperado, claramente son distintas las distribuciones, pero si aplicamos transporte óptimo, entrenamos de vuelta, ahí da mejor resultado. O sea, que es el gemita que estaba anterior, en esta idea. Que queremos ver eso, queremos entrenar, ver que le da peor, transportar y volver a entrenar y ver que da mejor. O sea, que efectivamente esto está bueno hacerlo y sí. No en todos los casos, pero para este sí. Entonces eso, el conjunto MIS va a ser el source, el train, y el otro, el CPS, va a ser el target. En sí el target tiene etiquetas, o sea, tenemos que entrar tiene etiquetas, nosotros las vamos a borrar. Nosotros usamos las etiquetas del target. Le aplicamos transporte óptimo y vamos a ver un qué. Entrenamos en MIS y aplicamos, o sea, clasificamos en MIS, la calcula así muy linda, muy buena. O sea, eso es, entrenamos en MIS y testeamos en MIS. Abajo el segundo es, entrenamos en MIS, pero testeamos el USPS y baja bastante. Entonces, era esperable por eso de que son distintas las densidades. Pero si transportamos MIS y entregamos, sube bastante también. No logramos el resultado anterior de 0,90 y algo, pero logramos un mejor resultado. El tercero es eso, aplico transporte óptimo, muevo mis datos, pero preservo las etiquetas y entreno los datos transportados. Después estuvimos jugando un poco con el regularizado que hablábamos hoy, porque esto era Kantorovich como él, digamos, pero también estaba la versión regularizada.
En azul está lo que se llama Navy, que es las llamadas, o sea, entrenar en MINS y aplicar a USPS sin las llamadas. En rojo es Kantorovich, que es transporte con Kantorovich o Monge, en este caso da lo mismo, son iguales. Transporte con cualquier y entreno al transportado. Y los puntitos verdes son los distintos valores de accuracy que daba aplicando SYNFORM, o sea, el algoritmo este regularizado, para distintos factores de regularización. ¿Se acuerdan que hay un epsilon con la divergencia de KL? A lo que se ve que si el epsilon es chiquito puede dar buenos resultados, de hecho mejor que Kantorovich, pero a medida que crece el epsilon queda muy mal. Eso tiene sentido porque a medida que crece el epsilon, quizás un poquito rapidito. Si el epsilon tiende a infinito o es muy grande, como que la parte de Kantorovich casi desaparece. Pero como querés minimizarlo, sí o sí tenés que minimizar esta diferencia. Entonces vas a extender gamma al producto de las medidas. Si la DKL es 0 y el epsilon es muy grande, vos intentás que la DKL sea lo más chiquito posible. Entonces, ese es el problema que tiene aumentar el epsilon. Perdés un poco la información del transporte del problema original y terminás minimizando sobre la divergencia entre gamma y producto. Entonces, como todas estas cosas, está bueno, pero hay que encontrar el buen epsilon. No hay una receta fija que sirva siempre. Y acá mostrarles un poco qué es lo que está pasando. Esto es una proyección de CNE sobre datos originales. Sí, llega a ver bien, pero los circulitos son el NINS y las cruces son el USPS y están como bastante separadas las clases, como que no hay mucho solapamiento. El color es el mismo número, digamos. Naranja sería 1. Los 1 de NINS, los 1 de USPS. Y así con todos, si se fijan, quedan bastante separados. Eso explica en cierto sentido porque cuando entrenás en NINS y aplicás en USPS el resultado baja bastante, porque no están tan alineados los datos. Y después de transportar queda así. Queda como más, o sea, aplicamos transporte óptimo, volvemos a proyectar con CNE y quedan bastante más solapados los datos. O sea, las clases quedan más solapadas. Y eso explica también el por qué cuando transportás y volvés a entrenar, sí mejora la accuracy. ¿Dudas de esto antes de seguir? El segundo no tiene nada que ver con la adaptación de dominio por ahora, es solo transporte óptimo, pero estaba interesante el resultado. Y lo que se llama transferencia de color. Uno tiene dos imágenes, representa esas imágenes, estas son las imágenes que voy a usar, una imagen de la FIM y una imagen de la TRC que es aquí en internet nomás, y lo que hace es representar cada foto en su espacio de píxeles, que le llamo que es una foto de 3 colores, lo pueden pensar si quieren como 3 matrices, una por cada color. Y entonces en vez de mirarlo de frente, lo mirás de costado, digamos, un píxel son 3 números. ¿No? Uno por azul, uno por rojo y uno por verde. Y eso es lo que está graficado. Es un eje es el verde, un eje es el rojo y otro eje es el azul. Y entonces los valores del píxel te dan en parte le puse el color para que te vea un poco más que está representando. Los círculos son las fotos de la FIN, que se ven muchos azules y verdes, no tiene sentido porque había muchos azules. Y las estrellas son el atardecer, casi todo negro y naranja. Entonces lo que queremos hacer es un transporte óptimo entre esos dos conjuntos. Transportar los colores de la manera de un píxel a otro. Y los resultados que se obtienen son bastante buenos. Allá arriba está lo que es Kantorovich, y acá abajo es el regularizado. Y en este contexto da bastante mejores resultados, si se fijan en esta parte de acá, pero queda como bastante saturada la imagen cuando está la solución exacta, es como que quedan esas líneas amarillas medio raras. Pero cuando pones el problema regularizado, como que suaviza la solución y no queda tan remarcado. No está acá, pero la tesis está qué pasa cuando empezás a aumentar epsilon, terminás con una masa gris que no se ve nada. Si te vas mucho, si estás mucho en el factor de regularización, terminás en nada. Lo que decía esto, por ahora son transporte óptimo, pero me imagino que se puede usar en modelos de clasificación de imágenes, Pablo lo pasa más que yo, de entrenar con fotos de días y después por alguna razón la aplicas de tarde. Entonces, bueno, puedes llevar la foto de tarde al día usando algo de esto y testear en las nuevas fotos transportadas. Es una idea que no lo probé, pero me imagino que puede llegar a ver. Entonces voy con el último experimento, que esto no fue con datos reales, sino que experimentamos un poco. Queríamos entender un poco qué estaba pasando en el fondo, no solo aplicar librerías y eso, sino entender en un caso bien concreto y sencillo
¿Cómo se puede aplicar el transporte óptimo para mejorar la acumulación, las mediciones que tengan que medir? Y lo que suponemos que tenemos dos dominios. En el dominio target tenemos muchos menos puntos que en el dominio sur. Piensen que recolectamos muchos datos durante mucho tiempo y tenemos una bolsa con muchos datos donde podemos entrenar. Cuando queremos testear, esos datos cambian, pero es muy costoso o es un fenómeno que es un poco frecuente, entonces los datos de test son poquitos. Y aparte suponemos que esos dominios varían una rotación. Estamos trabajando con puntos en el plano, nada más por ahora, y la diferencia de esos dominios es una rotación. Entonces la idea es ver cómo, entrenando un target, que tenés, perdón, en SUS, que tenés muchos puntos, cómo adaptar esa regresión, que lo vamos a tener haciendo, cómo adaptar esa regresión a los datos rotados. Y miramos dos variables, una es si conoces el ángulo, que ahí bastante bien, tiene sentido, y luego digamos algún mecanismo que les voy a contar de cómo estimar el ángulo, para conocer cómo. Entonces lo que estamos buscando es esto, un conjunto source, que es el rojo, con muchísimos datos, conjunto target con poquitos datos y que la diferencia es una rotación. Acá los datos son sorteos de una recta con ruido, básicamente. Y a x más b más epsilon, por epsilon gaussiano, estamos sorteando eso. Y acá lo que muestro es, en azul, es el resultado, o sea, la recta azul es una regresión lineal solo con los datos azules. La recta negra es la recta original de ese sorteo, como la conocíamos, podemos hacer. Y la recta verde que queda casi superpuesta es con el mecanismo que vamos a explicar ahora. Como conociendo el ángulo, podés agarrar la recta roja, que no se ve acá abajo, y rotarla para que dé mejor que el azul. Para que efectivamente conseguir mejores resultados que no hacer nada. O que solo usar los datos de esta. Es un poco la idea. Entonces, si conoces el ángulo, es una cuentita nada más, muy sencilla, que si tenés datos rotados, cómo escribir los datos target en cierto sentido a partir de source, conociendo el ángulo. Es agarrar las regresiones y hacer matemáticas. Y lo que se ve es que los coeficientes de la regresión rotada dependen del ángulo, y los coeficientes en rojo que son de la regresión original. Entonces, como tenés muchos datos en el original, podés estimar bien, es un poco la idea, el AS y el BS. Si conoces el ángulo, con eso estamos. El siguiente paso es usar estas mismas formulitas, pero estimar el ángulo también. Estimar con una regresión el AS y el BS, y aparte, estimar el ángulo de esa rotación. Antes de pasar a eso, les muestro un poco cómo eran los resultados conociendo el ángulo. El eje vertical está en el grupo cuadrático medio. El eje horizontal está en escala logarítmica la cantidad de datos de SURS. Es decir, target está fijo y SURS va creciendo. Había 10 y 10, entre SURS 10 datos, en target 10 datos, 100 datos en SURS, 10 en target. Vamos aumentando la cantidad de datos en SURS. Con esa idea de que si tenés muchos datos, puedes estimar mejor los parámetros AS y BS, o sea, la regresión en SURS. Y es lo que pasa, vieron que el ruido que va generando es cada vez menor. La recta azul representa más a más, digamos, o al hacer la regresión nada más en lo azul, que tienes pocos datos. Entonces, si conoces el ángulo y tienes suficientes datos, da bastante bien estadísticamente. No hay clase secundaria que superen el más cerrado. Esto no va a pasar así cuando estimamos el ángulo. Ahí metemos un poco más de ruido. Entonces, ¿cómo vamos a estimar el ángulo? Después de un poquito. Estamos en un contexto así. Tenemos muchos datos en el conjunto SUS, que es el rojo, poquitos en el target, que es el azul, y aparte son rotados. La idea va a ser aplicar K-means, el conjunto SUS, eligiendo el K a la misma cantidad de puntos que el target. Queremos hacer transporte, entonces elegimos la misma cantidad de puntos. Hacemos el transporte, o sea, calculamos el transporte óptimo entre los centroides del K-means y los rotados. Y acá se empieza a ver un poco eso que es una rotación. Y acá donde usamos lo que dije hace un rato, que cuando usas el costo euclidio, como costo de la distancia euclidia, los segmentos no se pueden usar. Entonces, en cierto sentido, estos segmentos están diciendo que hay una rotación ahí. Una vez que tenemos a quién corresponde cada centroide, hay un algoritmo que son muchas cuentas, pero básicamente es calcular, o sea, le das la media a cada uno, o sea, los centrás a ambos conjuntos, definís H como el producto interno entre ellos, un transporte con el otro, hacer la descomposición de valores singulares de esa H, y hay un artículo del 87 que lo que muestra que si haces la descomposición de valores singulares y después definís Z de esta forma, eso estima la matriz de rotación.
Hay un tema con el ángulo ahí, como siempre, que si te pasas de espín hay que hacer una cosita, pero también está en el círculo, o sea, eso se arregla. Pero la parte fácil es eso. Entonces C van a ser los centroides que calculamos, el CJ son los centroides, que son los violetas, y el transportado CJ serían los azules. Porque calculamos el transporte, sabemos cuál es la imagen de la loma. Y aplicando eso, podemos estimar la matriz de rotación, que será algo así, y después simplemente la primera columna lo podemos ver como un número complejo, o sea, no cero, y el argumento de ese número es el ángulo principal. Este es el algoritmo completo, que es lo que veníamos hablando, aplicar camins, resolver el transporte óptimo, mapear, usar la descomposición de variables singulares para estimar la rotación y estimar el ángulo. Entonces lo que hicimos fue sortear muchos conjuntos source y target y aplicar este algoritmo muchas veces para hacer como un muestreo estadístico y calcular los plots a ver qué da. Ahora les voy a ir el plot. Primero lo que vemos es que esto es la mediana del error cuadrático medio. Sigue pasando que mejora al aumentar la cantidad de datos. Acá es el target que es el azul, siempre hay una cantidad de datos, quedan 10. Y en el sur vamos aumentando. Y hay una mediana porque lo que hicimos es para cada combinación de cantidades, sorteamos muchas veces, hicimos muchas de este algoritmo y calculamos la mediana. Y la mediana va cayendo al aumentar la cantidad de datos en el target. Tenés muchos datos para entrenar, puedes estimar el ángulo así y rotar en cierta manera esa regresión. Y en mediana vas a mejorar. Después dijimos, bueno, está buenísimo, esto está genial, sorteas un montón, pero si lo querés aplicar en algo, no puedes estar sorteando datos, tus conjuntos están dados. Vos tenés tu conjunto de target, tus y cómo adaptás esto del sorteo sin poder hacer sorteo, básicamente. La idea es, el conjunto de target lo dejamos fijo, es el que tiene poquitos puntos, y en el conjunto source hacemos bootstrapping. O sea, como que simulamos sorteos donde tenemos el conjunto source, dejando target fijo, y ahí repetimos esto. Usamos el source fijo y el bootstrapping que me dio el target, y repetimos esto. Repetimos, son muchos sorteos distintos en el source, y después promediamos los parámetros obtenidos. ¿Se acuerdan que esto dependía de los ASBS y el ángulo? Ahora estamos estimando ASBS y aparte el ángulo. En las simulaciones agarramos que NT sea 10, o sea, la cantidad de puntos target es 10, la cantidad de sur es 1000. Sigma 1, ese es el ruido que les contaba, que son simulaciones de una recta con ruido, o sea, centrados en 0 con alianza 1. Las horas que usamos y lo probamos para distintos ángulos. Esperábamos que para ángulos chiquitos de bien, estábamos requisando tanto, y fue lo que tuvimos. Vamos un poco. Arriba está pi sobre 6, pi sobre 5, pi sobre 4, pi sobre 3. La línea punteada azul es la mediana, no va a hacer nada, digamos, la mediana es solamente usamos poquitos puntitos en target para calcular la regresión. Y después los poplots son este popplot acá, el que tiene el subíndice de R con el recortado, este procedimiento. Ahí se ve que para ángulos pequeños, si bien hay algunos subvalores que superan, en mediana, que es esta rayita naranja, da mejor resultado. Ya cuando el ángulo empieza a ser muy grande, ya ahí no da tan para eso. Algo que estábamos haciendo ahora nuevo, últimamente para contarle la tesis, era cómo aplicar esto en la R3. Como dijimos, estamos en R2 o vamos a R3. Una idea que se nos olvidó y parece andar, estuve probando un poco, es hacer PCA y bajar a R2. Básicamente porque si los datos están en una recta, son una recta con ruido, hay como una única dirección de varianza. Entonces si vos lo rotás, hay dos direcciones de varianza y PCA como que te capta bien eso. Cuando proyectás en PCA, medio que quedás en la configuración de R2. Ahí puedes estimar el ángulo y eso. R3 tiene la simplicidad que el eje de rotación lo conoces, que es ortogonal al plano. Ya cuando vas a RN tenés que estimar el ángulo y el eje. Es aquí más complicado. Ahí no llegamos, pero sabemos que es más complicado. Hasta un poco de bibliografía y ya. Muy bien, bueno, abrimos el espacio para las preguntas del tribunal. Vamos a empezar con Barí, que está por Zoom. Ok, ¿me escuchan? Perfecto, escuchamos bien.
Hola, hola a todos. Bueno, supongo que sería mejor de poner las preguntas en español y bueno, si me faltan palabras voy a usar mis manos, ¿eh? Bueno, bueno, primero te felicito, Brian, por ese trabajo muy lindo Gracias. y te felicito también por la presentación, que me parece muy clara y bastante completa. Me falta algo para mí, pero es mi gusto personal, es el parte algorítmico de todo este trabajo, pero ya está en el manuscrito y que es bastante claro también. Así que, bueno, tendría un montón de preguntas, pero voy a ponerme una limitación de dos o tres como máximo. Y la primera cosa es la pregunta sobre el dominio. Cuando hablas de adaptación de dominio, no dices qué es la significación de la adaptación del dominio. Si cuando tienes dos tareas dentro de dominios diferentes, ¿qué es el dominio? El dominio es el soporte de las variables del espacio de input en una tarea, por ejemplo, supervisada, o o el soporte se supone que el soporte es el mismo y la diferencia sería solo la distribución de la variable X en las dos tareas, o sería algo que sería una combinación del soporte y de la distribución, o no sé, pero me falta esa definición de dominio para dar un sentido más claro por la adaptación de dominio, porque en los ejemplos me parece algo también que es muy similar a lo que se llama transfer learning. Sí, ¿Qué te, sería diferente? te recuento un poco ahí. El dominio lo pensamos como las features, la posibilidad de datos que puedes tomar y después una muestra de ahí. Era esto de PDX que hablábamos que podía ser un histograma, por ejemplo, para pensar. En adaptación de Ujú. dominio, ponemos es que el dominio es el mismo en el sentido de soporte, o sea, el X es el mismo, el X curvita es el mismo, y los cambios son en la muestra o en las densidades, en las probabilidades de esos datos. Entonces, sortear el Así mismo, que el dominio está definido por la distribución de la muestra. eso, ahí va. Entonces, el ejemplo Y este que estaba, en ambos casos tendrías, bueno, en el MINS, en ambos, MINS y CPS, en ambos casos son dígitos del 0 al 9. Lo que cambia es la densidad o la probabilidad de cada uno de ellos. sí, claro, por los ejemplos está muy claro, pero es más por la definición general para ver también cómo se generaliza las definiciones, los algoritmos que están en tu trabajo. Ok, Después una otra pregunta, ¿sí? te cuento un poco que estudiamos un poco cómo se mete esto en Transfer Learning, luego ya vamos a poner al final. Pero la idea es que en el Transfer Learning vos tenés dos cosas. Vos podés hacer una especie de datos de dominio, pero aparte podés tener tareas distintas. Por ejemplo, podés hacer fine tuning para adaptar eso. Acá lo que suponemos es como si fuese un triángulo, si quieren pensarlo, es la tarea es la misma, pero los dominios son distintos. Falta como esa pata de también permito que sea distinta la tarea. En ese sentido, digo, el adaptación de dominio es como un subconjunto de Transfer Learning que no cubre todos los casos. Ujú. Ok. Eh, la segunda pregunta es sobre las definiciones básicas sobre cuál está pensando todo, todo tu trabajo de maestría y no mencionas ningún problema en relación con la dimensión de los espacios donde están los datos. Así, por ejemplo, eh, cuando leemos el algoritmo que aplica el transfer, el transporte, y después hago el transporte de la distribución, y parece como el transporte de la distribución es muy fácil. Estimamos la distribución nu, es muy simple a estimar con Diracs. Pero ¿qué pasa cuando estamos en dimensión más alta que 2? Ahí, ¿Qué pasa con las definiciones? ¿Qué pasa con la
la eficiencia de los algoritmos que mencionas Ah, y cómo se maneja. sí, esto tiene problemas con la dimensión, sufre de la ¿cómo se llama? Maldición de la dimensión. Lo que se hace es, por ejemplo, en las imágenes, eso que estaba acá, ahí hice un poco de trama porque no lo mencioné, se agarra un subconjunto de píxeles, no se usan todos los píxeles de imágenes porque son muchos para transportar. Entonces sortean ahí, se agarra una cantidad menor, creo que en las imágenes era 1000 píxeles nada más en esa muestra, y como que bajar la dimensión así. Pero sufre este problema, si la dimensión es muy grande, es muy lento calcular el transporte efectivo, a no ser que sea regularizado, porque ahí se transforma en producto de matrices por vectores, y se puede paralelizar, se puede hacer. Pero si usás el de Kantorovich, que querés buscar la solución óptima, y esta solución, ahí si hay dimensiones grandes se complica. Por ejemplo, ¿qué puedes decir sobre la computación? Bueno, el Wasserstein, la distancia de Wasserstein se usa mucho en las aplicaciones, se usa mucho en redes neuronales. Por ejemplo, se salió el Wasserstein-GAN, que es con mucho éxito, mejorando mucho las versiones que había antes. Y Wasserstein, por ejemplo, en ese caso se computa en dimensión 50 o 100 o 200, que son los espacios de representación de los datos. Sí. Pero en ese caso, me confirmas, por ejemplo, que en el caso donde se supone que los datos están gaussianos, Wasserstein se computa en cualquier dimensión. O sea que lo podés calcular, lo podés calcular, De pero forma analítica. vamos. Analíticamente. Tienes una forma analítica de la distancia de Wasserstein en el caso gaussiano. Sí, podés, pero eso sufre del problema de la dimensión. Bueno, el gaussiano no, también. Si tenés dos gaussianas, no, porque hay una fórmula cerrada, el trabajo no está acá, que depende de la matriz de covarianza y de los vectores de media. Entonces, si estimás las dos, o tenés la fórmula analítica, si no es un caso gaussiano y tenés que calcular el transporte, digamos, calcular el argumento mínimo, no sé qué, ahí sí es muy costoso a medida que la dimensión crece. Ujú. Eh, en el uso del transporte optimal de Wasserstein, es muy frecuente que se usa en caso donde estamos en un espacio euclidiano con vectores en dimensión 20 o 50 y todo se supone gaussiano. Sí. Pero ahora, en un caso de una pregunta muy simple, suponemos que te doy dos muestras de datos que están en el mismo espacio y te digo, quiero computar la distancia de Wasserstein. ¿Tiene sentido de computar la distancia de Wasserstein dentro de dos muestras que serían cualquier muestras? ¿Cómo lo podrías hacer? Sí, o sea, lo podés plantear dentro del problema de transporte óptimo de Kantorovich, porque al final la distancia base es resolver ese problema. Y ese problema siempre tiene solución. Entonces, podés calcular la distancia. Ahora, si tiene sentido o no, no sé, depende de para qué lo quieras aplicar. Espera, para hacerlo, primero para hacerlo, si aplicas el algoritmo que mostraste, empiezas por estimar la distribución de las muestras. Claro, sí. Ese se supone que sabes estimar la distribución de una muestra, de cualquier variable, en cualquier dimensión. Sí, en las aplicaciones que vi, por lo menos siempre era esto de pesos uniformes y deltas. Era como, supones que ninguna muestra es más importante que la otra y haces el transporte ahí. Si querés estimar algo más, o sea, eso si fuese en caso discreto, no es necesario estimar una densidad continua que sea una representación de esos casos discretos. Pero bueno, sí, si tuvieras una función continua, que esos datos son un sorteo de ese, podés hacer la versión continua, digamos. Que ahí sí, lo que decíamos Ok, hoy, si pero fuesen los normales, por la etapa de la estimación de la distribución, que es necesaria para computar, para hacer el transporte, necesitas la distribución nu y nu. sí. Y en ese caso no tienes ningún problema en cualquier dimensión. De vuelta, si pones pesos uniformes no, porque no hay nada para estimar ahí. Ahora, si querés, Se supone uniforme. claro, ahí supones uniforme y pesos uniformes en los datos, que calculás el transporte discreto. Eso fue lo que estudié más que nada en la tesis.
Por ejemplo, en la base Ertegan lo que hacen es una Sí, usas una distribución discreta, uniforme sobre los datos, pero es la única posibilidad que tienes por el momento para computar, para hacer el transporte. Lo que estudié sí, pero eso luego decir, si tenés algún mecanismo para estimar la densidad continua, de tal manera que tu dato sea una muestra de ahí, que ese mecanismo no lo estudié, digamos, no está en la tesis, si puedes estimar bien eso y no tiene problema de dimensión, lo podrías hacer. Ahora, me imagino que tiene problemas. Mm. Ok, el tema de usar el transporte optimal para computar distancias dentro de distribuciones es muy interesante, es muy en la moda ahora mismo, ¿ah? En Transfer Learning también. Y el ejemplo que daste es muy lindo, el ejemplo donde la distancia de Kullback-Leibler es infinita y la distancia de Wasserstein es una. Eso muestra también la, mm, la dificultad de elegir una distancia adecuada en cualquier problema donde se usan esas distancias, ¿ah? Y tienes ejemplos de otras distancias dentro de distribuciones que usan el transporte optimal? No la trabajé ninguna en la tesis. En algún momento estudié la de Korn, creo que no me acuerdo el nombre. Tenía que ver con más esta, pero es cuando los espacios son distintos. Ahí tenés que hacerlo distinto, digamos. Acá siempre supones que el X es el mismo y la diferencia son las de muy y nu. En la instancia base de que yo estudiaba es el X y el Y, digamos, son iguales, es el mismo espacio ambiente, y la Ok. diferencia. Hay un caso ¿Viste? Claro. Trabajando sobre el transporte optimal, ¿viste cualquier cosa sobre la distancia de Paul-Lévy, la distancia de Prokhorov? No, esa no las estudié, no. Ok. Bueno, pienso que voy a parar acá. Me parece bastante. Tengo una otra lista de preguntas, pero la hablamos después de esa lista, que sería para un otro proyecto. Y bueno, de nuevo te felicito mucho para ese trabajo muy lindo y para la presentación que me parece muy clara. Gracias. Gracias. Bueno, gracias, Valí. Seguimos con la pregunta de Pablo Chichi, Chichi Pablo. Pablo, Bueno, primero gracias por la invitación. Me gustó mucho el trabajo. Aparte, eligieron un tema que está bueno, está buenísimo, porque tiene mucha teoría interesante y la práctica también es interesante. Entonces, tiene toda la parte más de análisis, más funcional y la parte más algorítmica. Y creo que tiene un poco de todo. Y después tienes aplicaciones súper interesantes que hoy en día en realidad están un poco limitadas por el tema de la complejidad computacional, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que vos haces en tus ejemplos es aplicar el transporte una sola vez y después resolves un problema, pero acá el desafío está en, ¿puedo yo aplicar el transporte varias veces? ¿No? Porque, por ejemplo, estas métricas de las cuales vos hablás, ¿no? Wasserstein, MD, cualquiera de ellas, es interesante usarlas como objetivo en una función para minimizar. Entonces eso implica que las tengas que calcular varias veces, ¿no? Y ahí es donde está hoy en día el desafío. Me gustó el manuscrito, se lee realmente muy bien y creo que muestra una virtud tuya que tiene que ver con enfrentarte con un problema, con un tema que es tan complicado como uno quiera, ¿no? Si vas al libro de Milaní, puedes ir. Y vos tenés que hacer el trabajo de extraer, porque parte de la disciplina esta aplicada es desarrollar esas capacidades de extraer de todo eso lo que a vos te importa, porque capaz que no te importa que yo que sé, que sea en casi todo punto, ese punto, ¿no? O que sea salvo en un conjunto de medida nula, y todo eso, las cosas las podés olvidar cuando estás trabajando en aplicaciones, entonces vos lográs sintetizar, y el manuscrito está bueno en ese sentido, porque va como bastante al grano de lo que vas a hacer y mostrar que entendés muy bien esa información que extraes que necesitas usar después, ¿no? Hay algunos detalles, algunas pequeñas inconsistencias de notación, etcétera, que yo te las voy a pasar después, no tienen ninguna importancia. Realmente me parece que está muy bien. Algunas cosas algunas cosas que creo que son un poquito más grandes que estaría bueno rever. Por ejemplo, cuando hablas de regularización, queda muy cortito. Y creo que es la parte hoy en día como
más central, ¿no? Porque está bien, la regulación esa entrópica, que no sé si la introdujo Marco Cuturi o fue uno de los que, le queda muy bien porque queda linda y después se puede usar el algoritmo de Singhorn. Pero hay una pregunta, ya de paso te hago esa pregunta, ¿qué pasa con otros tipos de regularizaciones? Porque esa queda linda y permite hacer cosas, pero ¿esas cosas que permite hacer tienen sentido o no? ¿Hay otro tipo de regularizaciones que pueden introducir que te llevan a resultados más útiles, ¿no? Ahí, casi todas las aplicaciones que hice usaba esta. Si mirabas más la parte teórica usabas otras. Y lo que terminé entendiendo es que se usa esta porque tiene ese algoritmo eficiente. Entonces, ¿por qué en la práctica usas esta y no otra? Porque el algoritmo es muy difícil. Ahora, cuando hacen teoría, digamos, ahí sí usan otro tipo de regulaciones que conseguís otros resultados teóricos, pero no usan esas regulaciones para la práctica. Simplemente porque es más caro computacionalmente calcularlo, digamos. Por ejemplo, variación total. Variación total, o acotar la norma de la matriz gamma, esa, porque la gamma es una matriz al final, Sí. que debe acotar esa gamma. Hay maneras de regularizar, pero eso. En todos los ejemplos usaban esa. Googleé porque no encontré, pues la verdad, fue la pregunta que me hice. Y lo que terminé entendiendo es eso, es muy eficiente para las aplicaciones, entonces usa eso. Lo que no quiere decir que no haya otra, ¿no? Que sea eficiente. Sí, por ejemplo, últimamente he visto otras que son, por ejemplo, imponer que la distribución de tu transporte sea una mezcla gaussiana, por ejemplo. Bueno, esa no la Eso tiene sus ventajas. Eso son cosas de Daniel Solneux y Julie Delhomme, medio nuevas, un par de años, 1 o 2 años. Que ahí estamos ya nos restringimos a densidades que son más, que tienen algún sentido. Sí, sí. Más entendibles. Sí, me parece que eso es una parte que de repente puedes explorar después. Hay una cosa que creo que le falta al manuscrito, también siempre en esa parte, porque viene muy bien y ahí llega al final y vas a la parte de si puedo regularizar, hago la regularización por entropía, que eso me llamativo que en realidad parezcan esos trabajos de regularización tan hace tan poco, ¿no? Como en realidad la idea de regularizar Sí. problemas inversos y cualquier problema de optimización es algo que es que algo que no discutís ahí, por ejemplo, es qué pasa con los resultados de dualidad cuando vos regularizás, porque toda la teoría se basa, ¿no?, en resolver el problema dual, mostrás todo, mostrás que los óptimos que obtenés los argumentos son el mismo, el actual y el primal, y hay unas ciertas condiciones sobre eso. Cuando vos le pones la regularización entrópica, está todo bien, porque la función es, bueno, cóncava o convexa, depende cómo la pongas, funcional, pero entonces, entonces para el Singhorn que funciona. Pero un poco la pregunta más general es, ¿qué pasa cuando vos regularizás? ¿Qué condiciones tienen que tener los regularizadores para que vos puedas aplicar los resultados de dualidad para resolver el problema igual? ¿Has pensado en esto en regularización que no sea por entropía? Claro, sí. La verdad que no lo estudié. Me concentré en eso porque vi que las aplicaciones se hacen e intenté entender por qué usaba la entropía y por qué funciona. Sí. Estudié eso nada más. Pero es una pregunta interesante. Pero en el manuscrito, creo que hay una cosa que podés... Te digo cambios mínimos que no son ni siquiera necesarios hacer, pero esa parte sobre la regularización termina ahí. Y después recién discutís la resolución del problema en otro capítulo, ¿no? Y en realidad estaría bueno decir, está bien, yo regularizo, si bajo determinadas condiciones del regularizador, yo puedo seguir, tengo los resultados de dualidad que tengo sin regularizar, porque si no, como que queda muy limitado a ese caso entrópico, y en realidad, la regularización entrópica en realidad son condiciones generales que tienen que cumplir los regularizadores. Bien. Una cosa que me parece importante, que la mencionó Gadi, es la parte del costo computacional de todo esto. Estaría bueno mirar, no sé si viste, pero bueno, a ver si me puedes comentar otras formas de hacer esta optimización que no sea mediante Singhorn y que hablo de
métodos, por ejemplo, estocásticos, ¿no? Para, No, la verdad que no vi. No, no sé si hay tampoco, entonces me concentré en Sinfon y pude ver eso. hay una cosa muy interesante que tiene como unos 10 años, tiene más tiempo, pero digo, de hace 10 años que se usa bastante, que es lo que se llama la Slice Buzzer Transition. No sé si lo... Leí el artículo, el título y eso, pero no me metí. Vi que lo usaban para hacer ese tipo de gradientes, creo. Sí, Pero- bueno, ahí se puede hacer luego, es un gradiente si querés, pero No me metí mucho con eso. porque eso tiene una virtud muy interesante, que es que en dimensión 1 todo esto es mucho más fácil. Ahí la complejidad es en el ON, porque vos tenés que ordenar los dos conjuntos y además tenés esos resultados con la función relativa inversa y todo ese tipo de cosas. Entonces, el costo es mucho más chico. Entonces, esta distancia de Wasserstein slide, Como proyecta, digamos. claro, lo que hace es trabajar en proyecciones, determinados ángulos, y hace un muestreo de ese espacio de los ángulos posibles y con eso una especie de estimación Monte Carlo de lo que sería, ¿no? Y creo que me parece que es un poco la dirección a donde van las cosas en este momento, en este tema, pero yo no estoy, o sea, yo no soy especialista en este tema, lo que sé de oído, por osmosis de amigos, digamos. Que es cómo, se ata un poco con lo que te decía al principio, cómo hacemos para tener algoritmos eficientes que permitan estimar las funciones del transporte o aproximarlas. Y en este sentido, esta vía es una vía interesante, que está bueno de repente que mires. Ahora voy bajo un poco a lo más práctico. La aplicación esta de transferencia de color es súper interesante y en imágenes es muy interesante porque antes se hacía ecualizando histogramas, ese tipo de cosas. Hace como 20 años, Julie Delorme propuso un algoritmo que se llama de Midway Equalization, capaz que lo viste pasar, que usa transporte óptimo. ¿Cómo pasar? La cuestión acá con el transporte de distribuciones y con las imágenes es que si vos no las transportás de una forma razonable, por ejemplo, con la distancia de Wasserstein, vos podés generar artefactos en eso. Entonces, esto además, y lo mostrás en la tesis, se te permite hacer como una especie de movimiento continuo de las distribuciones, una interpolación, y todo eso es muy interesante. Y entonces, me perdí un poco lo que quería decir sobre esto del transporte de color. Una aplicación que está interesante, hay muchas cosas en esa, es toda un área, ¿no? Pero estabas hablando de aplicaciones, y te quería decir, por ejemplo, que si te interesan aplicaciones, una muy relevante, me la encontré hace poco y dije, acá es una cosa que tendría sentido hacerlo, es con las imágenes médicas de histopatología, son las tinciones. Es muy típico que vos, viste las slides con las muestras de los cortes celulares, esas tienen un determinado color que tiene que ver con la técnica que lo haces, y incluso el material envejece. Entonces vos podés, si vos diseñás un algoritmo de Machine Learning para que segmente la muestra, identifique células de distinto tipo, etcétera, ¿verdad? Lo vas a usar con otro y no funciona para nada. Pero si haces esto mismo que vos mencionás acá, ahí puede una ganancia interesante, porque en realidad lo que haces es aprender ese transporte, lo haces una sola vez y usas ese algoritmo que ya tengas entrenado sobre un conjunto de slides que ya... Sí. Esa es una aplicación real que está buena y me parece una aplicación directa de lo que venís mirando acá. Lo que... Ahora, yendo a las experiencias, me gustaría que explicaras un poco qué pasa con esto de la rotación y los picos esos que... ¿Por qué hay esos picos de error como tan grandes que se dan que no logré entender ese comportamiento? Porque, o sea, como que... Sí, y en realidad en el manuscrito se ve los picos. Sí, es como muy llamativo que se debió tan grande, ¿no? O sea, que es una realización que salió mal, que es muy outlier, o sea... Yo lo que me imagino, no lo investigué mucho, lo pensé un poco, es en realidad
que digamos, esto funciona a la perfección si no tenés ruido, porque ahí eso que contaba que la rotación coincide con el transporte. Si hay mucho ruido o tu Camins o algo quedó, fue un sorteo donde Camins te quedó muy distorsionado, capaz que no está en una rotación. Esta es una foto que tuve sorteada en la mesa para que quedara linda, digamos, y se ve bastante claro que es una rotación. Pero había otros que, aunque los segmentos no se crucen, vos lo mirabas y decías, eso será una rotación. ¿No? Como que depende mucho del sorteo. Y también de la variancia del ruido. También de la variancia del ruido, acá siempre era con uno, entonces era normalizado, pero depende mucho de eso del sorteo. Es cierto que no está acá, pero en el mapito está ese, que tiene esos picos enormes. Ahí lo que yo entiendo que está pasando es esto, es cuando haces bootstrapping en el sur y haces camins, el camin te quedó cualquier cosa. Ok. Una cosa que capaz, pensando ahora cuando hacías la presentación, que estuvo muy buena, también eso no lo dije, cuando haces me parece que una forma buena de visualizar esto, vos tendrías que ver qué pasa con lo dice Chichi, ¿no? Cuando cambias la varianza, pones la cantidad de puntos y con el ángulo. Y tratar de visualizar las cosas, me imagino, como una especie de imagen, este tipo de mapa de calor, como le dicen ahora, en donde muestres qué pasa a medida que aumentas la varianza, a medida que aumentas el ángulo y ver cómo evoluciona el error y la varianza en esas dimensiones. Y hacer algo que te vuelva un poco más robusto de esos casos, esos apartamentos, ¿no? Con cosas típicas, ¿no? Más Sí, uno, bla, bla. Y ahí lo robusto fue tomar la mediana y que no fue un capricho, pues Claro. si tomás el promedio, claro, por eso a ese te digo. Vos tomás el promedio y capaz si la curva te queda allá arriba en la parte roja. Justamente porque la robustez la metí con la mediana, digamos, ciertamente. Lo otro es una pregunta de por qué están tan metidos con este problema, que entiendo que estos problemas son sencillos, están buenos para entender, pero por qué ya después te vas a dimensión 3 y o sea... Es eso, tratamos de buscar un problema de eso, que sea fácil de entender, acá más o menos funcionaba, y después surgió la pregunta natural de, bueno, ¿qué pasa si te hacen dimensión más grande? Y en algún momento no llegué a ponerlo porque no recuerdo que no digamos bien, probé con cosas que no fueran rectas, por ejemplo una S, y simular una S y rotar la S y hacer esto, y no funcionaba también, como que ahí las distancias se mezclan un poco. Es que creo que hay un problema fundamental acá, que lo mencionó Badi, que está escondido en todo esto, que es la estimación de las densidades. O sea, y hay determinadas cosas. Sí, nosotros saltamos ese caso diciendo, eso es uniforme y no lo preocupo por eso. Sería un buen camino, la verdad que no lo pensé, pero primero una etapa de estimar las densidades y después hacer el transporte, capaz que da mejor resultado. O cómo puedes mezclar, también una cosa que podrías pensar es cómo mezclar todo esto con todos estos métodos que hay de estimación de densidad, y que trabajen en conjunto, ¿no? Me refiero a los métodos estos generativos nuevos, ¿no? De normalizing flows, ese tipo de cosas. La última pregunta es: ¿qué vas a hacer después de la tesis? Bueno, algunos ya saben, me voy a Francia con Marí, Ajá. con Marí y Matías. Estamos definiendo todavía un poco el tema, pero la idea por ahora va a ser llevar un poco más la geometría de la estancia Bassenstein, se puede hacer geometría de mañana y arriba, y encontramos que eso se puede vincular con las difusiones. O sea, las difusiones las puedes interpretar como sistemas dinámicos sobre la variedad donde estás trabajando y tiene que ver con la estancia Bassenstein. Como que mezcla todo un poco. Y la idea va a ser parecido a esto, estudiar la parte teórica de esa geometría y después ver cómo aplicar esas difusiones para distintas cosas. Imágenes, serie de tiempo. Como que mezclar esas dos cosas. Así que se dice en el track de... Por ahora seguimos no tan centrado quizás en el transporte óptico, sino más en la distancia basante y en la geometría de ello. Buenísimo. Bueno, muchas gracias de vuelta. Bueno, me toca a mí. No, no. Por eso puse a los especialistas que van a hacer el equipo, ¿no? Pero voy a hacer primero un comentario. Es un placer leer a una persona que domina la sintaxis castellana. Bueno, Matías tuvo mucho que ver ahí. Hubo varias correcciones. Porque la sintaxis es algo que despreciamos y yo recuerdo una profesora de castellano que me decía sujeto, verbo y predicado, sujeto, verbo y predicado. Eso, si lo sabe hacer uno, da riqueza al lenguaje. Y te felicito, realmente me encantó leer ayer en la tarde con la lluvia que no me permitía salir a hacer eso. Tuve todo el placer de leerme la
ya se hicieron muchas preguntas. Yo en alguna de mis vidas fui especialista en estimación de densidad. Ahora no sé qué hago. Y bueno, y el gran problema es que si tú tienes una muestra de puntos y le pones la uniforme, en el fondo prácticamente está convirtiendo tu problema multidimensional, lo está convirtiendo en un problema unidimensional, y es ahí donde nos surge el problema de la maldición de la dimensión. Ahora, el gran problema con redes, con todas las grandes masas de datos, es que las dimensiones donde estás trabajando son realmente enormes, y entonces la maldición de la dimensión empieza inmediatamente, si no es que estás pasando a dimensión 4, dimensión 5. Pero sin embargo, en este mundo de Montevideo hay un método que es muy interesante y que se ha pegado mucho con la distancia de Barcelona, que yo aprendí esta distancia de Barcelona con dos españoles, Juan Cuesta y Carlos Matrán, que son especialistas en transporte óptimo de hace muchos años, antes que Villani escribiera su libro. Y bueno, Juan Cuesta inventó o aprendió las proyecciones aleatorias que ya mencionó Pablo. Es decir, las proyecciones aleatorias te permiten más o menos lo mismo que estás haciendo con las deltas. Es decir, las deltas te llevan a una dimensión. En cambio, si tú haces proyección aleatoria, te puedes escapar, y haces muchas veces, o agarras un conjunto de proyecciones aleatorias dentro de un espacio de Hilbert, en el fondo, porque tú lo que estás viendo es que tu densidad está en un espacio de Hilbert. Entonces, hacer proyecciones aleatorias, a lo mejor por allí, con ese esquema, es decir, no considerar toda la masa de datos, sino considera la masa de datos, hace proyecciones aleatorias y escoge el número de proyecciones de manera importante, a lo mejor te escapa de esa maldición de la dimensionalidad. Y luego tu método, es decir, como hiciste aquí, tú pusiste la K media, y entonces a partir de las K medias pusiste tu transporte. A lo mejor con un método de proyección ahora piensas en densidades, no las puedes estimar por el problema de la dimensión, entonces haces algún método, como sugirió Pablo, de proyección, estimas, optimiza de alguna manera cuántas proyecciones vas a hacer, ahí haces transporte óptimo en un espacio de dimensión limitado, o en dimensión 1 inclusive, en dimensión 1 haces transporte óptimo y vuelves a hacer. Es decir, eso me parece que yo lo había pensado, pero Pablo me dio... No, y que además lo que decís está bueno porque te inmunizas un poco más del problema de la estimación de la densidad al mismo tiempo. Entonces ganás también en eso. Sí, es como un paso evidente a seguir ahora, ¿no? Estás ahí como un pasito más. Claro, entonces era una sugerencia, y yo te iba a preguntar, ¿no? ¿Por qué no? Mi pregunta, como es de la última, mi pregunta que le había pensado, ¿por qué no trabajaste con la densidad, sino con combinaciones convexas de delta e ira, esencialmente? Entonces, la fuiste respondiendo poco a poco, así que la pregunta ahora perdió la... Pero entonces, como yo había también pensado en esto de cómo escapar, que es un problema intrínseco de las redes neuronales, y la cantidad de datos te hacen escapar de la posibilidad de estimación. Eso me parece interesante. Y en segundo lugar, entonces, eso es una sugerencia para el trabajo posterior. Me parece que algún método de estos, hay otros métodos también que reducen la dimensión para cuando de alguna manera tú realmente te concentras en el espacio en que lo que llaman dimensión efectiva. Pero todavía ahí la dimensión efectiva puede ser muy grande para estimar la densidad, ¿no? Pero digamos también, es decir, no tiene por qué ser toda la dimensión que te da una base de datos, sino la dimensión efectiva. Pero podrías hacer primero dimensión efectiva y después que haces dimensión efectiva, que ya vas a hacer proyección. Eso esa era una pregunta, pero que me la hicieron previamente, así que no.
Pero sí ahora quería comentar, porque me gustó mucho, eso es un modelo juguete, el modelo de la regresión. regresión. Pero sería muy interesante no agarrar, porque está muy ligado a que si tú tienes una recta y la rotas, entonces tienes una recta, ¿verdad? Entonces, en realidad tienes una invarianza de tu sistema de partida con esa transformación, ¿no? Hay que ver que en realidad no es una recta que pasa por el cero, es una transformación afín. Entonces en realidad lo que estás moviéndote, la rotación la estás haciendo en la pendiente. Pero bueno, entonces tú podrías pensar lo mismo en un plano, es decir, en una regresión bidimensional, ¿verdad? Y entonces ahí empiezas a mover, tienes varios, como diríamos, tiene varios modos de posibilidades. Y puedes ya rotas, puedes rotar el plano, que es simplemente rotarlo, pero también puedes rotar dentro del plano, y entonces tienes dos vínculos, dos modos. Entonces, me parece que trabajar en otro modelo juguete, pero Más complejo. más completo, pero Sí, sí. yo creo que en ese sentido, yo creo que ya está. Sí, usted está trabajando en ese. Sí, estábamos probando. De hecho, algo que no puse acá, pero este artículo del 81 que muestra cómo estimar la rotación. Después que estimar la rotación, también puedes estimar la traslación. Entonces, como que ese caso también tener resuelto. Si estás en R2 y rotás y trasladas, este mismo debería servir. Pero ahora que llamamos eso de pasar a dimensión más alta, pensamos en PCA, por eso que te decía que si tenés una regresión, básicamente es una dirección de varianza, entonces PCA te lo registra bien. Pero en R3 tenés la simplicidad esa de que no tenés que estimar el eje de rotación. Es perpendicular al plano ese de PCA. Está más grande, hay que hacer dos estimaciones, ángulo y con dirección. Entonces, Claro, uno podría pensar en la esfera, ¿verdad? Y entonces hay ángulo azimutal y ángulo no sé qué, y entonces ahora tienes dos modos de variación. Entonces, sí, ahí ya tus datos te llevan a una variedad, es decir, ya a una variedad y a un cierto grupo que actúa sobre esos datos a la variedad. Eso, investigar allí y ir en ese lado me parece una cosa muy interesante. Es decir, pasar, por ejemplo, a S2 simplemente, es decir, que ahora ver las rotaciones y pensar, por ejemplo, que no solo en la regresión, sino pensar en que tú estás viendo, a ver, adecuando tus datos a una cierta estructura, ¿verdad? Que es lo que hace con la regresión lineal, a una cierta estructura y ver si por ahí hay algo. Me parece que podría ser interesante. Bueno, entonces, yo no tengo más nada que decir, no soy especialista, estoy muy contento con este trabajo y que ya, afortunadamente, para mi lectura de ayer, ya no habíamos discutido esto en Salto, así que bueno, gracias por invitarme. Muchas gracias al tribunal por sus sugerencias, observaciones. No sé si hay otras preguntas de los presentes, de los que están por Zoom. ¿No? Bueno, me toca cerrar. Entonces, antes que el tribunal delibere, nada más que decir que fue para mí un placer trabajar con Brian en estos meses. Ahora, con esta defensa de tesis, se culmina con sus estudios en la medicina de ciencia de datos y aprendizaje automático y se le abre otra etapa académica y familiar. Porque, como él dijo hace unos instantes, se va a hacer el doctorado a Francia, lo va a trabajar con Gary. Y bueno, no tengo ninguna duda de que le va a ir muy bien y tendrá que hacer en eso. Agradecerte, Brian, y terminamos acá. Y ahora se queda el tribunal deliberando
y escribiendo el texto del fallo de la defensa de la tesis. Muchas gracias a todos. Igual,